Estados Unidos regresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Impuestos de Trump son expuestos. Denuncian violación de derechos humanos en Colombia. Habitantes de Turene protestaron este jueves. Esto y mucho más, a continuación en la emisión central. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias BPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, también mi cuenta @JesúsBastidasP, y que visite nuestro portal www.bpitv.com. Allí puede actualizar cualquier tipo de información que estaremos mencionando en nuestra emisión central. Iniciamos en las informaciones. Estados Unidos regresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El país estuvo fuera del bloque por 3 años, gracias a una decisión tomada durante la administración de Donald Trump. Ahora buscarán una banca en el Consejo de la Organización de Naciones Unidas para el mandato 2022-2024. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, detalló que Washington volverá a confiar en el Consejo para promover los derechos de todos los seres humanos. Blinken instó al apoyo de todos los miembros de la ONU en el requerimiento de tener una banca en esta institución. La Organización de las Naciones Unidas alertó sobre incremento de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de las zonas rurales y menos pobladas de Colombia, situación que dejó en el 2020 más de 290 personas asesinadas. El informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos precisó que durante el 2020 Colombia reportó 76 masacres en zonas de conflicto. Estos hechos dejaron un saldo de casi 300 personas asesinadas, entre ellas 24 menores de edad y 23 mujeres. Las estadísticas presentan un incremento considerable desde el año 2014 y afectó la convivencia en zonas rurales. El documento también expone la muerte de 248 excombatientes de las FARC desde el año 2016 y 795 amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En la rueda de prensa virtual sostenida por la representante en Colombia del ACNUC, Juliette de Rivero, también se pudo conocer que a la fecha el tribunal no ha emitido condena contra los responsables de al menos 21.000 secuestros cometidos entre los años 2002 y 2010. La Fiscalía en Nueva York tendrá información de impuestos y documentos del exmandatario Donald Trump tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La información fiscal de Donald Trump ya se encuentra en la Oficina Fiscal del Distrito en Manhattan, una vez que la Corte Suprema decidió no limitar el acceso a estos datos por parte de un jurado. El máximo tribunal de Estados Unidos declinó la solicitud de defensa de Trump que buscaba evitar que dicho jurado pudiese evaluar y tener acceso a la información de impuestos, tanto de sus empresas como personales. Sin embargo, la decisión no significa que el acceso a estos datos se hagan públicos en el corto plazo, debido a que según la legislación estatal de Nueva York, la información que recibe el jurado es confidencial, pero sí podría el fiscal pedir los documentos que el expresidente estadounidense no quiso entregar a los fiscales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suspendió el decreto que impedía el ingreso a Estados Unidos de trabajadores temporales. A su vez, el juez federal falló en no hacer cumplir la moratoria de deportaciones impuestas por Biden. El presidente Joe Biden anunció el miércoles que dejaba sin efecto la proclamación 10014 del 22 de abril de 2020 que interpuso el expresidente Donald Trump sobre la suspensión de entrada de inmigrantes que presentan un riesgo para el mercado laboral de los Estados Unidos durante la recuperación económica después del brote del nuevo coronavirus. El mandatario aseguró que la ordenanza no promueve los intereses de los Estados Unidos.
Por otro lado, un juez federal prohibió indefinidamente al gobierno de Estados Unidos hacer cumplir una moratoria de deportación en 100 días, un golpe a una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. El juez de distrito de Estados Unidos, Drew Tripton, emitió el martes una medida cautelar que permite restaurar las deportaciones, fallando a favor del estado de Texas en su impugnación a la medida del gobierno de Biden. En otras informaciones, la Administración de Medicamentos y Alimentos ha indicado que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson de una sola dosis resulta en general segura y altamente eficaz para prevenir las infecciones más graves del coronavirus. La FDA debe tomar aún en los próximos días una decisión definitiva sobre si autoriza la vacuna, pero en un análisis publicado el miércoles asegura que tiene un perfil de seguridad favorable sin problemas de seguridad específico. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Continuando con más notas, mediante decreto Joe Biden revocó la prohibición de visas de trabajo para migrantes. A través de un comunicado, el líder de gobierno aseguró que la orden emanada durante la gestión de Donald Trump, que bloqueaba a los solicitantes de tarjetas de residencia y a los trabajadores extranjeros temporales, no promueve los intereses del país. La medida eliminada involucraba la migración legal para los familiares de ciudadanos y residentes estadounidenses. Biden aseguró que la medida afectaba al país al impedir que ciertos miembros de familias estadounidenses y residentes permanentes legales se unan a sus parientes. Al eliminar la ley, también se beneficiarían las industrias que contratan talento de todo el mundo. Estados Unidos abre un nuevo punto fronterizo con México para recibir a los migrantes varados que han solicitado asilo. El presidente de Estados Unidos permitió el paso de desplazados que se encontraban en un refugio en Matamoros, México. Anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos inició el ingreso de solicitantes de asilo por el paso fronterizo de San Isidro, en California. Y ahora se le suma el paso de Matamoros. Con esta decisión se proponen a recibir a más de 25,000 migrantes que esperan por su respuesta de asilo en México. Entre los requisitos para ser aceptados en la frontera están registrarse en la página de ACNUR y cumplir con la prueba del coronavirus. Estamos listos también para conocer algunas de las informaciones más destacadas que se han presentado en las últimas horas en Colombia. Adelante, José Arnaldo, desde Bogotá. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia desde Bogotá, Colombia. Vamos a comenzar con las más recientes declaraciones del director general de Migración en Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien entregó un nuevo balance respecto a cómo se encuentra en este momento el estatus temporal de protección al migrante venezolano. Vino el anuncio de esta gran noticia por parte del presidente Iván Duque. Se publicó ese mismo día el proyecto de decreto por 15 días para comentarios. Recibimos casi 300 comentarios de diversos sectores que en este momento estamos contestando en equipo Cancillería y Migración Colombia. Contestados cada uno de estos comentarios, muy positivos además hay que decirlo, se procede a la firma del decreto por parte de la señora Canciller y por supuesto el presidente de la República, el doctor Iván Duque. Ahí vamos a iniciar una fase de implementación de 90 días. 90 días en que trabajaremos en conjunto en socialización del mecanismo, remisión de información necesaria para ser parte de la primera fase y, por supuesto, implementación de las capacidades que necesitamos a lo largo del territorio nacional con apoyo y amplia participación de alcaldes y gobernadores. Espinosa informó que el proceso de enviar preguntas y sugerencias a la página de la Cancillería en relación a este estatuto finalizó el pasado 23 de febrero. Igualmente informó cuáles fueron algunas de las instituciones que enviaron sus inquietudes a este portal web. Recibimos con gran alegría y satisfacción cerca de 300 comentarios de diferentes sectores, participación ciudadana, organizaciones no gubernamentales, mecanismo de las Naciones Unidas, centros de pensamiento, universidades. Este es un proceso que se hace a través de la ventana de transparencia, en un proceso, en un mecanismo participativo, transparente y enriquecedor. Si todo marcha como lo dicta el calendario migratorio, se espera que para mediados del mes de mayo los venezolanos ya cuenten con este documento que les entregará regularidad por 10 años.
También les cuento que la canciller colombiana Claudia Blum informó que su homóloga española Arantxa González Laya llegará a esta nación durante este mismo jueves con la intención de tocar diversos temas, pero entre ellos la crisis migratoria. Por ello anunció que visitará la frontera entre Colombia y Venezuela durante este sábado. Vamos a estar en Cúcuta en una agenda que tiene sentido humanitario y de fraternidad e igualdad, que busca además aumentar el trabajo en la protección de los derechos humanos de todos los migrantes que llegan a nuestro país. Será una oportunidad para que la ministra González conozca de primera mano la situación de los migrantes. Vamos a visitar algunos proyectos de cooperación que tiene España en Cúcuta y a dialogar con representantes de distintos organismos que dan asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos que se encuentran en esa zona. Se espera que durante este viernes se entreguen declaraciones por parte de la delegación diplomática de España y evidentemente la canciller colombiana. Jesús. Así es, José. También quisiera saber qué informaciones hay sobre el atentado que realizó este miércoles el ELN en la frontera entre colombianos y Venezuela, que dejó 2 miembros del ejército colombiano sin vida y otros 11 heridos. ¿Qué nos puedes mencionar? Jesús, frente a este tema te cuento que el ministro de la Defensa de esta nación, Diego Molano, se dirigió hasta Cúcuta con la intención de reunirse tanto con las víctimas como con los familiares de las mismas. Aseguró que la muerte de estos 2 funcionarios del ejército colombiano no quedará impune. Lamentamos informarle a los colombianos que los soldados Osorio y Cárcamo desafortunadamente fallecieron por un ataque vil del ELN. 11 de nuestros soldados también se vieron afectados, 3 de ellos presentan una situación de cuidado reservado que están siendo observados aquí en esta clínica en Cúcuta. El resto se encuentran hoy en proceso de recuperación. A ellos y a sus familias todo el honor, todo el respeto y todo el compromiso por lograr su pronta recuperación. A las familias de los soldados fallecidos, a nombre de todos los colombianos, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. Aunque en esta oportunidad Molano no aseguró que este atentado se orquestó desde el territorio venezolano, esta tesis no se descarta, dado opiniones del ministro de la Defensa en anteriores pronunciamientos. Este hecho sucede porque ese grupo de bandidos del ELN ha sentido la presión de nuestro ejército, ha sentido la presión de más de 15 capturas que se han presentado de sus cabecillas, de más de afectaciones como los que tienen cultivos de coca que presenta esta región y por supuesto afectaciones a lo que buscan cumplir en este propósito de llegar a este territorio del Catatumbo para generar violencia, y eso no lo vamos a permitir. A aquellos soldados que con valentía a diario se juegan su vida por proteger la honra, los bienes y la dignidad de los colombianos, los seguiremos acompañando. Esa es gran parte de las declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia desde el norte de Santander, Cúcuta. Jesús, con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Gracias, José Arnaldo. También en Colombia detienen a un hombre que mató a una mujer venezolana para robarle a su bebé. El hombre fue acusado de secuestro simple, desaparición forzada y homicidio agravado, cargos que aceptó y ahora recibirá prisión preventiva hasta que se determine su culpabilidad. La madre venezolana fue engañada al decirle que le regalarían ropa para su hijo, pero al llegar al lugar fue atacada con un arma blanca. Luego el hombre la ocultó en bolsas y la arrojó a un lago ubicado en la vía de San Joaquín de El Carmelo, en Colombia. Las autoridades buscan activamente a otra mujer señalada de ser la autora intelectual del hecho y quien además pudo haber contratado al hombre para cometer este crimen. Los Juegos Panamericanos son un evento multideportivo que se desarrolla cada 4 años en los países pertenecientes a la Organización Deportiva Panamericana. ¿Sabe usted que fue Argentina el país donde se realizaron los primeros Juegos Panamericanos y fue precisamente un 25 de febrero de 1951? Así es, con la participación de más de 250 atletas de 21 naciones americanas. Otros datos interesantes son que el primer pebetero lo encendió el atleta griego Aristides Roubanis, quien además llegó desde Olimpia, en Grecia. Desde 1991 el fuego panamericano se encendió en el centro ceremonial de Teotihuacán, en México, para luego ser trasladado al país sede de los Juegos y por último desde el 2007 el país donde se realizan los Juegos también organiza los Juegos Panamericanos, donde atletas con diferentes discapacidades compiten en diversas disciplinas. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más. No se aparte.
Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Estamos de vuelta con más de la emisión central y es momento de repasar información relacionada a las regiones de Venezuela. Habitantes de Turén protestaron este jueves desde la Plaza de la Misión hasta el Puente de las Marías, donde hallaron uno de los cadáveres de las jóvenes víctimas de femicidio para exigir justicia. El alcalde de esta localidad, Onofrio Caballo, aseguró que es la primera vez que ve un hecho de esta magnitud en el estado. Abogados del Estado Mérida protestaron este jueves en las inmediaciones del circuito judicial penal, esto para denunciar diferentes irregularidades que se presentan en el lugar. Aseguraron que se están violando diferentes derechos a los profesionales de este sector. Gustavo Contreras, abogado en ejercicio del Estado, comentó que recientemente han recibido malos tratos y humillaciones por parte de los funcionarios del circuito. De igual manera, Contreras señaló que existen retardos en los diferentes procesos llevados a cabo en el circuito judicial penal. Contreras comentó que, de no darse una solución ante el problema, solicitarán una intervención para que las autoridades constaten las irregularidades. La presidenta del Colegio de Enfermeros en el estado Guárico, Petra Malavé, informó que la población de San José de Guaribe, doctores y enfermeros paralizaron sus labores en el ambulatorio rural José María Vargas como una medida de protesta para exigir mejores condiciones para laborar. Indicó que los profesionales de la salud se mantienen en esta condición desde el pasado 22 de febrero y acordaron atender solo a los pacientes que llegan al área de emergencia. La presidenta del Colegio de Enfermeros señaló que en este ambulatorio laboraban 16 enfermeras y enfermeros, de los cuales solo quedaban 9 debido a que muchos han preferido abandonar los puestos de trabajo. Funcionarios de la policía del municipio de Rivas en La Victoria, estado de Aragua, dieron captura a un hombre señalado de haber incurrido en un delito de violencia sexual contra una mujer residente de dicha jurisdicción. Según información extraoficial, la víctima se dirigió hasta el Centro de Coordinación Policial manifestando haber sido abusada sexualmente a mediados del mes de febrero por un hombre que conoció a través de una red social con quien mantenía permanentemente contacto. Se conoció que una vez cometido el abuso, el agresor dejó ir a la víctima con la advertencia de que si la denunciaba, arremetería en su contra. Seguidamente, la fémina buscó protección para formalizar la acusación. Aumentar el protocolo de bioseguridad con una prueba rápida en los destinos de salida hacia la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta es lo que propone el sector privado de la región.
La iniciativa es en respaldo a la necesidad de construir el destino seguro que requieren los turistas y residentes en el marco de la solicitud que institucionalmente hacen las cámaras empresariales a la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus de cambiar el esquema de 7+7. El objetivo es lograr la continuidad de la conectividad aérea y marítima, pero el sector privado reconoce la importancia de frenar la expansión del virus. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el denominado COVID largo, que afecta misteriosamente a un número importante de enfermos que luchan contra el coronavirus, debe ser prioridad para las autoridades sanitarias de todo el mundo. Las autoridades sanitarias del mundo deben poner foco en el denominado COVID largo, que afecta misteriosamente a un número importante de pacientes con coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Las personas que padecen afecciones posteriores al COVID deben ser escuchadas si queremos comprender las consecuencias a largo plazo y la cura del COVID-19. Es una prioridad clara para la OMS y de suma importancia. Debería serlo para todas las autoridades sanitarias. Algunos estudios empiezan a levantar el velo sobre la cuestión, pero aún se desconoce verdaderamente por qué algunos pacientes que superaron la enfermedad continúan por meses con síntomas como un cansancio extremo, dificultades respiratorias o problemas neurológicos y cardíacos a veces muy graves. El funcionario de la agencia de la ONU lamentó que esos síntomas de larga duración chocan a menudo con la incredulidad o una falta de comprensión. Por cierto que en Estados Unidos la empresa de biotecnología Moderna anunció pruebas de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por o para la variante del virus detectada en Sudáfrica. Moderna anuncia que su vacuna específica contra la variante sudafricana de coronavirus está lista para probarse en humanos. El laboratorio estadounidense reafirmó que su vacuna ya aprobada está en fase de distribución y tiene capacidad neutralizadora contra esta cepa, pero decidió aplicar más de una estrategia por precaución. La variante sudafricana es considerada una de las más peligrosas, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las antiguas mutaciones del virus. Esto implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse, y las investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría siguen siendo efectivas. En este nuevo inmunizante, Moderna busca utilizar la variante sudafricana como refuerzo o crear un nuevo compuesto que la incorpore. También se podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el lunes que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar por todo el proceso que implica la autorización. Además, Perú opta por cuarentena dominical en provincias con riesgo extremo por COVID-19. La medida se aplicará en 24 provincias con alto riesgo de contagio de coronavirus, entre ellas Lima. El confinamiento se prolongará durante 2 semanas a partir del lunes, luego de que termine la actual cuarentena permanente. La jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, informó que hasta el 14 de marzo habrá inmovilización social obligatoria y estricta, pero solo por las noches y los días domingos. El toque de queda se implementa en Perú desde que se declaró la emergencia por la pandemia en marzo del 2020. Bolivia recibió 500.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm, que está destinada al personal de salud y personas con patologías de riesgo, mientras que a Brasil llegaron unas 2 millones de dosis del inmunizante desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Continúa el arribo de vacunas a América Latina. Bolivia recibió el miércoles 500.000 dosis del inmunizante contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica china Sinopharm. El presidente Luis Arce dijo que los fármacos se aplicarán desde el jueves a personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es muy difícil comprar vacunas en el mundo. Hoy es muy difícil conseguirlas. Todos los países están en la compra. Bolivia ya había recibido en enero 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
El gobierno boliviano compró 5.200.000 dosis a Rusia y además recibirá otras 10 millones de vacunas británicas de AstraZeneca Oxford mediante el dispositivo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. En tanto, en Brasil llegaron 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca al aeropuerto de Río de Janeiro. Más de 6 millones de personas han sido vacunadas en Brasil, lo que corresponde al 2,8% de los 212 millones de habitantes. Ante la falta de dosis, varias ciudades como Río de Janeiro y Salvador de Bahía tuvieron que interrumpir la campaña de inmunización. La semana pasada, el Ministerio de Salud aseguró que el país dispondrá de más de 230 millones de dosis para finales de julio. El Ávila, oficialmente Guaraíra Repano, es un parque nacional y pulmón vegetal de Caracas, capital de Venezuela, que puede ser visto desde cualquier parte de la ciudad. Por eso, un enamorado del paisajismo venezolano lo plasmó desde todos los ángulos y se le reconoció como el pintor del Ávila. Y es que tal día como hoy falleció en 1984 Manuel Cabré, uno de los paisajistas más destacados de Venezuela, quien en 1912, junto a otros artistas, fundó el Círculo de Bellas Artes y en 1951 recibió el Premio Nacional de Pintura. Sin duda, un excelente artista plástico. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central de Noticias VPI TV. Usted no se aparte, que en breve continuamos con mucho más. Estamos de vuelta con más de la emisión central. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, denunció un intento de golpe de Estado luego de que el ejército exigiera la renuncia de su gobierno. El Estado Mayor Militar exigió al primer ministro Nikol Pashinyan que dimita y han catalogado su gestión como ineficiente en cuanto a la toma de decisiones en materia de política exterior, que a juicio de la cúpula militar ha llevado al país al colapso. El primer ministro consideró las declaraciones de este grupo castrense como un intento de golpe de Estado y anunció la destitución del general que dirige el Estado Mayor, Onik Gasparian. Sin embargo, la renuncia de Pashinyan también es reclamada por la oposición de Armenia desde que el país fue derrocado en la guerra del año pasado. Los cuerpos de seguridad en Ecuador controlaron 2 nuevos motines en cárceles de este país. Las autoridades penitenciarias informaron que se logró frustrar un intento de fuga de 14 presos, los cuales fueron capturados fuera de una prisión de Guayaquil. A su vez, aseguraron que están controlados los disturbios que se generaron en los centros de reclusión. Las intervenciones policiales se llevaron a cabo en una cárcel número 4 en Guayaquil y en la Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga. Sin embargo, las fuerzas de seguridad activaron protocolos de emergencia ante estos levantamientos. Hasta el momento, el Servicio de Prisiones no ha ofrecido mayores detalles sobre los acontecimientos en las prisiones,
que desde el pasado martes han sido escenarios de preocupación, causando la muerte de al menos 80 personas y 20 heridos. Mientras que en Australia, Facebook y Google tendrán que pagar a los medios de comunicación para utilizar sus contenidos según una nueva legislación aprobada el jueves en ese país. Facebook y Google tendrán que pagar a los medios australianos para utilizar sus contenidos. Eso estipula una nueva legislación aprobada el jueves en ese país y que es seguida de cerca en el mundo entero en la batalla por la supervivencia de la prensa tradicional. Ambos gigantes tecnológicos habían llegado a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes. Este código ha sido diseñado para fomentar la negociación comercial. Está teniendo el efecto deseado y hemos dejado en claro que si se hacen negocios en Australia, se debe cumplir con la ley de Australia. Esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales, con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales en apuros financieros y los gigantes que dominan Internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios. Tanto Google como Facebook han dicho que invertirán $1.000 millones cada uno en contenido de noticias durante los próximos 3 años. El monte Etna, ubicado en Italia, es uno de los volcanes más activos del mundo. Expulsó humo y cenizas en una nueva erupción, pero las autoridades italianas dijeron que no representan ningún peligro para los pueblos cercanos. Nueva erupción en uno de los volcanes más activos del mundo. El monte Etna expulsó humo y cenizas, un espectáculo visual que pudo ser apreciado por los habitantes de la isla italiana de Sicilia. Las autoridades ya habían aclarado que estas erupciones no representaban peligro para los pueblos cercanos. Con una superficie de unos 1.250 kilómetros cuadrados y 3.300 metros de altura, el Etna destaca por su actividad, ya que ha tenido frecuentes erupciones desde hace unos 500.000 años. En Australia encontraron a una oveja con 35 kilos de lana. Veamos su transformación. El animal permaneció 5 años perdida, hasta que fue encontrada en un bosque del estado de Victoria. 3 cuidadores de un refugio en Melbourne se encargaron de quitarle toda la lana y ofrecerle alimentos. La oveja fue nombrada Baarak y a pesar de su gran acumulación de lana, no alcanzó el récord, el cual es de 45 kilos. Momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. Carlos García Otati, venezolano y fundador de la compañía mexicana de compras y ventas de autos usados Kavak, acordó con el piloto azteca de la escudería Red Bull Racing, Sergio Checo Pérez, ser uno de sus principales patrocinadores para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Esta empresa, fundada por el empresario venezolano, es considerada el primer unicornio mexicano, tras haber alcanzado una valuación superior a los $1.150 millones. En 2020 se dio a conocer que la referida corporación automotriz recibió $225 millones en la ronda de inversión Serie C, que estuvo liderada por SoftBank, también Greenox Capital y DST Capital. Creo que al final se trata de lo mismo. Al terminar el día, ambas cosas significan trabajo, esfuerzo, dedicación y darlo todo por un sueño. Y me parece que lo que ha conseguido Kavak es justamente prueba de ello, dijo el mexicano de la Fórmula 1 a Forbes. En cuanto a la acción en pista, Max Verstappen y Pérez realizaron las primeras pruebas del RB16B, monoplaza de Red Bull, en el circuito de Silverstone para el Filming Day, lo que les sirvió para sacar las conclusiones iniciales sobre su comportamiento y rendimiento antes del inicio de los tests de pretemporada en Bahrein. Las opiniones generales fueron positivas, pero la prioridad era comprobar si todo funcionaba correctamente.
La UEFA abrió un expediente para investigar los insultos racistas recibidos por el sueco Zlatan Ibrahimović, delantero del AC Milan, en el partido de 16avos de final de la Liga Europa ante la Estrella Roja en Belgrado, jugado la pasada semana. Según el artículo 31 del reglamento disciplinario de la UEFA, se ha designado un inspector de ética y disciplina para investigar estos incidentes. Ibrahimović, de raíces bosnias, fue presuntamente insultado por una persona sentada en el palco VIP del estadio de la Estrella Roja. El encuentro se jugó a puerta cerrada debido a las restricciones por la COVID-19 e Ibrahimović, que no fue titular, se sentó detrás del banquillo junto con otros suplentes y personal del club italiano. El Estrella Roja pidió disculpas al experimentado atacante tras el encuentro en un comunicado en el que aseguró que trabajaría con autoridades locales para identificar a la persona que profirió los insultos. Hasta aquí los deportes en la emisión central de noticias BPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Acosta. Más información con Jesús Andrés Bastidas. Luego de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento a continuación. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que les contamos que Sony Pictures Television está preparando una serie basada en el libro Down the Rabbit Hole de la ex conejita Playboy Holly Madison, en la que la modelo contó su experiencia tras ser una de las novias oficiales del fallecido magnate Hugh Hefner. Se sabe que el proyecto llevará el mismo título del libro publicado en el año 2015, en el que Holly relató incluso que en su paso por la mansión Playboy pensó en el suicidio, ya que estaba inmersa en una depresión. También habló de algunas de las exigencias de Hefner y por supuesto de las tantas fiestas que se realizaban en la casa de las conejitas. Cambiamos de tema y es que Daddy Yankee anunció a través de su cuenta de Instagram que el día de hoy a las 11:59 p.m. estrenará su nuevo tema musical titulado Problema. El Big Boss utilizó un pequeño video promocional donde manifiesta: dicen que el reggaetón está muerto, no le encuentro la lógica, pero si es así yo lo revivo esta noche. Por lo que las expectativas de la fanaticada están bastante altas y es que no podemos esperar menos de el papá del reggaetón. Momento propicio de poner punto final a la presente emisión central de noticias BPI TV. Antes los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en redes sociales, @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @JesúsBastidas mi cuenta, y también a que visiten nuestro renovado portal para ustedes, www.bpitv.com. Ahí estamos actualizando información minuto a minuto para que usted esté, por supuesto, bien informado. Será hasta mañana cuando nos reencontraremos en una nueva emisión de Noticias BPI TV. Cuídense mucho.